Hola, bienvenidos. Continuamos con el montaje del transmisor de infrarrojos. Hoy veremos los pasos previos al montaje de los componentes del primer oscilador. Antes de montar los componentes electrónicos sobre la PCB, necesitamos tener la siguiente documentación en nuestra mesa de trabajo. Por un lado, el esquema eléctrico, que nos servirá para comprobar el funcionamiento de la placa de circuito impreso una vez montada. El montaje lo realizaremos por partes e iremos comprobando aquellas partes que vamos montando. Por otro lado, aquí a la izquierda también necesitamos tener la hoja impresa de la cara de componentes y de pistas. La cara de componentes nos sirve para saber la colocación exacta de cada uno de los componentes que tenemos aquí en el listado. Este listado nos va a servir para ir a una tienda de electrónica y conseguirlos. También, si tenemos una cajita con componentes electrónicos en nuestra casa, pues los podemos buscar. Por tanto, vamos a conseguir ahora todos estos componentes. Una vez tengamos los componentes, cogeremos el listado y comprobaremos que no falta ninguno. A continuación, es una buena práctica coger la hoja de esquema donde tenemos la cara de componentes y colocar los componentes reales al lado. El objetivo de esto es comprobar que todos los componentes que tenemos ahora mismo, todos los componentes reales, se adaptan a las formas físicas que tenemos en el papel. Por ejemplo, cogemos aquí el integrado y lo colocamos encima de la hoja de papel para comprobar que no nos hemos equivocado a la hora de asociar la footprint. ¿Y cómo sabemos qué instrumentación necesitamos? Pues tenemos que analizar el funcionamiento otra vez del circuito. Si vamos a la página de FutureWorks, en el menú de la izquierda, en la parte inferior, dentro de trabajos tecnológicos, tenemos la opción de curso de CAD electrónico en detalle. Lo escogemos y en esta nueva ventana que aparece tenemos proyecto completo con el ORCAD. En esta nueva ventana tenemos todos los tutoriales que están relacionados con el transmisor de infrarrojo. ¿Por qué explico esto? Lo explico para aquellas personas que están viendo este tutorial de cómo montar los componentes en una placa de circuito impreso. Yo aconsejo que nunca se monten los componentes en una PCB si no sabemos lo que estamos haciendo. Me explico. No vamos a conseguir nada simplemente con montar si después el circuito no funciona. Entonces antes tenemos que razonar a la vez que estamos montando cómo funciona el circuito para poderlo comprobar a la vez. Aquí en la parte número 2, donde pone transmisor de infrarrojo, simulación del circuito, está el tutorial que explica dicho funcionamiento. Aconsejo a aquellas personas que quieran montar este circuito que hagan un repaso de este tutorial. Si realizamos un repaso de lo que se explicó en este segundo tutorial sobre el transmisor de infrarrojos, partimos del esquema que hemos utilizado para PCB para diseñar la placa de circuito impreso y el montaje lo vamos a realizar por etapas. Primero montaremos esta zona que conforma un primer generador de tono de 800 ciclos y a continuación el segundo generador que es de 38 kilociclos. A la vez lo que podemos hacer también es simularlo. Pulsamos aquí en este botón para que se vea el gestor de proyectos. Nos vamos a la carpeta donde pone transmisor IR, que es donde tenemos el perfil de simulación, botón derecho y Main Room. Nos está diciendo el mensaje que ha aparecido, quiere decir que tenemos que grabar primero. Grabamos y volvemos a repetir. Main Room. Ahora lo tenemos aquí arriba. Pulsamos dos veces y lo abrimos. ¿Qué diferencia hay entre el esquema anterior y este? Bueno, porque este no tiene los conectores de alimentación y de salida. Tiene aquellos componentes que hemos utilizado para hacer la simulación, como es la fuente de alimentación. Ahora podemos cargar el perfil de simulación, que ya lo habíamos definido en el tutorial anterior. Aquí abajo lo tenemos. Lo podemos seleccionar. El procedimiento es
gestor de proyectos, abajo donde pone PSPICE Recurse, Simulation Profiles, botón derecho, Make Active, y volvemos a la hoja de esquema. Aquí ya se nos activa la barra de simulación, y si pulsamos sobre este icono, como esta simulación ya la habíamos realizado, la podemos recuperar, no hace falta que volvamos a simular. Una vez hayamos recuperado la ventana gráfica con los resultados del PSPICE, ponemos las dos ventanas en paralelo. Aquí a la izquierda el esquema, y solamente vamos a hacer visible aquella parte que vamos a montar, la del primer generador. Bien, volvamos al razonamiento del funcionamiento. Sabemos que es un oscilador generador de tono de 800 ciclos, es el que genera la información. Aquí, a la salida de la patilla número 5, tenemos que obtener una frecuencia fija de 800 ciclos. Es decir, cuando lo montemos, tenemos que regular el potenciómetro P1 hasta que en la salida 5 tengamos 800 ciclos. Si yo ahora cojo una marca y la coloco en la patilla 5, aquí a la salida, como vimos en el tutorial número 2, tenemos la forma de onda de salida. Y utilizando las herramientas que tenemos aquí, podemos medir lo que es la frecuencia. Ya en ese tutorial había explicado cómo se hacía. Llegados a este punto, vamos a hacer un repaso de todos los elementos que necesitamos en estos mismos momentos para empezar a montar la placa de circuito impreso. Aquí tenemos todos los elementos que vamos a necesitar. Si es posible, colocaremos un ordenador portátil en donde veremos solamente aquella parte del esquema que vamos a montar. A la derecha podemos también ver los resultados de la simulación. Por otro lado, también necesitamos tener la hoja con la cara de componentes para saber dónde va cada componente sobre la PCB. Aquí tendremos todos los componentes que hemos comprado, y después la herramienta necesaria comenzaría por un alicate de punta plana que utilizaremos para doblar las patillas de las resistencias, un alicate de corte para ir cortando los componentes a medida que los vamos soldando, unas pinzas y por supuesto un soldador con su estanque. El instrumental empezaría con una fuente de alimentación. Hay que fijarse que necesitamos una tensión de 12 voltios, un polímetro y por último, y es fundamental, un osciloscopio. Sin el osciloscopio es imposible comprobar el correcto funcionamiento de este circuito. Una vez que hemos llegado ya a este punto, en el siguiente tutorial veremos cómo utilizar todos estos elementos para montar por fin nuestra primera PCB. Quería también hacer indicar que si accedemos a la página web de FutureWorks y en el menú de trabajos interactivos, en la parte inferior donde pone elementos para montar PCBs, aquí podemos descargar el entorno en 3 dimensiones donde se muestran todos los elementos que vamos a necesitar. Pulsamos sobre este texto y accederemos a una nueva ventana en donde aparecerá el entorno en 3 dimensiones. Para que aparezca este entorno, primero tendremos que haber instalado el visor de 3D. Y no solamente eso, tendremos que trabajar con el navegador Internet Explorer. Si trabajamos con el Mozilla Firefox, tendremos que instalar un plugin. Aquí tenemos las vistas y cogemos, por ejemplo, ordenador portátil, veremos solamente el ordenador portátil. Si queremos saber qué instrumentación necesitamos, pulsamos sobre el botón de instrumentación.